Bueno, pues buenas noches a todos, bienvenidos. En esta ocasión, el maestro Wilfrido nos va a dar el tema de la meditación y la introspección en la Cábala. Adelante, maestro, por favor. ¿Tiene apagado su micrófono, maestro? Listo, ya tiene prendido su micrófono. Listo, sí, gracias. Pues vamos, ahora cómo lo comparto. Muy bien, ¿lo pueden ver? ¿Pueden ver el... Sí se ve, ¿Sí se ve? sí. Gracias. Sí, porque de pronto así como... Bueno, vamos a hablar con respecto a la introspección en la Cábala. Vamos a revisar algunos datos que ya habíamos trabajado en la versión anterior con respecto a cómo se puede llegar a trabajar realmente un proceso en el cual nosotros vamos a recurrir a una reeducación individual, una reeducación familiar, una reeducación en el contexto social, o sea, todo un trabajo que estamos logrando llevar a cabo durante todas estas ocasiones. Hoy nos toca ver con respecto a la introspección, pero tiene que ver también con la meditación. Introspección y meditación no es lo mismo, pero vamos a hablar con respecto a la meditación y que tendríamos nosotros que especificar qué es la meditación. ¿Para qué sirve? Principalmente es para desarrollar el estado de conciencia en un estado de paz. Ahí les pongo una parte en la cual se ven hombres y hay algunas mujeres por ahí, no se ven ahí, pero hay mujeres que están en meditación, época medieval. Tenemos también que no están todos en una fila como en la actualidad lo hacemos. Por lo general siempre estamos en una, todos juntos. Si ustedes observan, están separados. ¿Quién me puede decir por qué están separados? Buenas noches. ¿Sí? Considero que es una forma de conservar la energía individual, que es muy parecido como el yoga, que no podemos como permitir que alguien nos toque, porque si no como que se rompe esa energía, no sé cómo mencionarlo. Puede ser, sí. En cierta forma nosotros estamos descubriendo en el sentido de la vibración. Sí, tiene que ver con la energía, pero hay una vibración específica. Entonces, nosotros lo que necesitamos es observar que de una forma u otra, los individuos están tratando de estar en forma individual, pero también en grupo. Si ustedes observan, poca luz, no hay la, la luz como nosotros la concebimos, sin embargo, arriba hay un foco, una especie de lámpara donde se está elaborando.
es un momento en el cual nosotros decimos, bueno, ¿habrá sido la integración de la Edad Media o son personas de algún culto, de algún lugar específico donde están laborando esa parte de la meditación porque hay un foco? ¿Cuándo comienza la época de la energía eléctrica? A principios del siglo XX. Entonces, estas personas tienen una dalmática y nos están diciendo que es un estado de paz en el cual están trabajando, están laborando, pero están en la actualidad. Esos vitrales tienen que ver mucho con respecto a el sentido que se le está dando a todo ese proceso de trabajo en el cual nosotros vamos desarrollando paso por paso para poder entender por qué tenemos que meditar. Esa es una forma de meditar. La verdadera forma de meditar sería esa. Y la cábala nos está siempre ah, llevando de la mano para decirnos cómo deberíamos de trabajar esa meditación. ¿Alguna vez ustedes han meditado en esa forma? ¿O lo han meditado todos en conjunto, en líneas, uno detrás del otro? La verdadera forma de meditar es así, separados, pero en grupo. ¿Alguna duda? Sí, yo No tengo una todos al duda. mismo tiempo. Sí, adelante. Em, en alguna ocasión llegué a escuchar que cuando se medita es importante que no se crucen las piernas y que las palmas estén hacia arriba. Pero luego también llegué a escuchar que no importaba si las palmas estaban hacia abajo o hacia arriba. ¿Usted sabrá cuál es la forma correcta o es indistinto? Es indistinto. Bueno, miren, la meditación que se hace en China es en una silla con las manos puestas en esta forma, sobre las piernas, los muslos y los pies juntos. Entonces, es una forma de trabajo. El zen, por ejemplo, en los japoneses, es con los empeines puestos en una forma del zen como nosotros lo conocemos, frente a una pared y están separados los alumnos, los estudiantes o los meditadores. Entonces no hay una forma específica. En la GF o en la Suprema Orden del Acuario, por lo general, algunos lo hacen con postura de sastre, por ejemplo, y con sin mudras, pero con las manos, las palmas hacia arriba. No hay una forma de meditar que digamos es la oficial. La mejor forma de meditar es la que cada uno de nosotros podemos ir entendiendo, ir captando, ir haciendo de acuerdo a nuestras necesidades, nuestras capacidades, nuestro temperamento, y entonces nos vamos a dar cuenta que así es como nosotros estamos logrando un estado de paz. Ese es el objetivo, el estado de paz. Entonces, si nosotros queremos aunarnos a ese proceso, sí se nos hace difícil porque nosotros estamos descubriendo paso por paso la forma en que nosotros descubrimos esa, esa capacidad que tenemos de acuerdo a nuestras necesidades. Pero sí, es invariable, salvo que alguna institución o tal vez un- un- una forma de trabajo específico, ya en grados un poquito más altos, dentro de esas instituciones espirituales o místicas, digan, así debe de ser la meditación porque se está trabajando específicamente esto, ¿no? Entonces, ahí sí podríamos nosotros establecer un ritmo de trabajo de acuerdo a cómo nos lo están pidiendo. ¿Dudas? ¿Está bien?
Respecto a lo que decía de cruzar las piernas, aquí en la GFU generalmente sí nos ponemos en flor de loto, ¿no, maestro? Sí, por lo general O nos medio ponemos flor en de flor de loto. loto. Por lo general sí, nos ponemos en flor de loto, pero es invariable, porque muchos buscan una forma de especificar cuáles son esos, su capacidad, porque muchas personas tienen lastimadas las rodillas por no haber trabajado bien el Hatha Yoga, y entonces vamos a encontrarnos con personas que finalmente no pueden hacer el sastre, dicen ya no puedo meditar, y entonces se ponen como un tropiezo para decir ya no puedo meditar, ¿no? Entonces, sí, en la GFU se usó hace mucho tiempo, cuando el maestro Estrada vivía y éramos todos jóvenes, hacíamos sastre y no había problema. Pero con la edad ha ido cambiando todo y nos hemos dado cuenta de que sí es importante que tomemos de acuerdo a nuestras capacidades, nuestras posibilidades y por supuesto la forma en que a nosotros nos puede ayudar para establecer ese trabajo. ¿Sí? Entonces, sí, ¿dudas? ¿Estamos bien? Sí, Yo gracias. tengo un Ah, comentario. tenemos la mano levantada de Ah, Silvia sí, Nadal y sí, después de Jorge. adelante. Sí, Así, adelante. Hola, sí, buenas. un comentario. Una acotación nada más. Sí, En realidad, en el sistema, sobre todo de la India, del yoga, digamos, la tradición del yoga, para meditar nos cruzamos de pierna porque tiene un sentido. En el loto, sobre todo, que es el ideal, no todos lo logramos hacer y sostener el tiempo que dura un ejercicio de meditación, pero se realiza de esa forma o se intenta llegar a esa forma porque corta la circulación de las piernas, entonces la energía empieza a circular junto con la sangre de la pelvis para arriba. Para hacer un trabajo de mayor profundidad se hace de esa forma. Tiene ese sentido básicamente la postura. Lo importante, lo que es súper importante es que siempre para hacer meditación la columna debe estar erguida y no apoyada contra la silla o contra la pared, porque para realizar el trabajo de meditación es necesario tener esa posición de la columna. No se hace acostado ni se hace recostado. Debe estar la columna perpendicular al suelo, pero se puede hacer hasta de pie la meditación. Hay distintas prácticas, se puede hacer en movimiento, no es necesario estar quieto. Por supuesto, todo depende de con qué sentido estamos meditando, ¿no? Y claro, muchas veces en los trabajos de grupo, que en la GFU lo solemos utilizar, ponemos una intención en la meditación para el tema grupal. Qué sé yo, meditemos por la paz en el mundo, por ejemplo, ¿no? Es una intención, no es que vamos a ponernos a pensar en la paz en el mundo, no sé, porque si nos ponemos a pensar ya no meditamos. Es simplemente colocar la intencionalidad, nada más. Eh, y luego cada uno hace su trabajo. Siempre el trabajo es individual en la meditación, por más que estemos juntos, reunidos en un grupo, ¿no? ah, así es. Bueno, pues ya nos damos cuenta de que siempre hay un tipo de observaciones, son muy importantes para nosotros ir comprendiendo el tipo de meditación. Ahora, en el sentido que nosotros le estamos dando, ¿cuál sería para los hebreos o para la funcionalidad de los hebreos con respecto a todo esto? ¿Cuáles creen? Sí, Jorge, Respecto, adelante. así nada más quería comentar algo sobre, pero la reverendo ya comentó algo sobre las posturas. Yo he practicado algunas veces con los maestros las meditaciones normales de las 7 o incluso en algunas concentraciones tibetanas,
que por cierto son bastante buenas porque son muy largas en la postura y pues sí, sí, y veo pues que los personajes que están aquí en la imagen pues no están en al borde de la silla, no están tan erguidos como nosotros lo acostumbramos a hacer. También otro comentario que quería hacer, el maestro Constancio decía que las meditaciones no precisamente tienen que ser en silencio. Por ejemplo, si yo estoy orando, eh, estoy hablando con Dios, decía él, y si estamos en silencio, estamos escuchando a Dios. Eso me gustó porque, pues, muchas personas oran, por ejemplo, en la religión católica, pues van a orar, aunque pues no todos lo hacen con mucha devoción, como decimos, ¿verdad? Sin embargo, me gustó eso de que cuando tú lo haces con tu voz, estás hablando con Dios y cuando lo haces en silencio, estás escuchando a Dios. Y pues todo lo demás que comentó la, este, la reverendo, pues estoy de acuerdo con todo ello, pues así se acostumbra en la gran fraternidad. Gracias. Muy bien, gracias Jorge. Bueno, vamos encontrando que se van descubriendo nuevas formas, nuevos estilos. Ahí por 1975, 76 apareció un libro con respecto a todas las formas de meditación chinas. Un libro bastante grueso donde se decía cómo se meditaba en la cuestión de la tierra, la madera, o sea, los elementos, y se fue haciendo tan público que llegábamos a las meditaciones con los maestros en los institutos y tomábamos esas posturas y los maestros nos decían, no, bueno, si quiere hacer esa postura, pero sí, en efecto, como dice el reverendo Silvia, hay una forma específica para meditar. Ya con el tiempo, después del 82 que ya no está con nosotros, un sublime maestro, el maestro Estrada, pues empezaron a tomar nuevas formas. Aquí lo que se trata es que las posturas tendrían que ser de acuerdo a las necesidades que tenemos físicas, porque hay un momento en el cual sí nos puede afectar tanto tiempo. Son 20 minutos los que se requieren, aunque nos indican que sean 20 minutos, pero hay meditaciones mucho más largas. En el sentido que estamos nosotros hablando de la cábala, son posturas bastante largas donde se trabaja diferentes esquemas almáticos, van a entrar con el alma. Por eso ahorita la introducción que nosotros estamos recreando es esta que tienen los caballeros, que es una dalmática, es contemporáneo y tiene que ver exclusivamente con una forma específica de su mística, ¿no? De su trayectoria. Nosotros dentro de la SOA trabajamos una, unas posturas específicas también, dependiendo también las graduaciones. Pero los hebreos o los judíos, la mística judía, ¿cómo era ese trabajo? Vamos a ver algunos elementos básicos con respecto a esa profundidad. Permítame, déjenme revisar dónde. Bueno, vamos entonces a continuar. Si no hay preguntas, ahí tenemos una de las prácticas. Esta es una práctica que la utilizan para en la India, no todas los ashram en la India, no todos los maestros, pero nosotros podríamos hablar acerca con respecto de la conciencia. El objetivo
del desarrollo de la conciencia es la meditación, es el silencio, y entonces nosotros tendríamos que descubrir cada una de las partes en las cuales nosotros estamos despejando puntos energéticos. Aquí nos habla de los chakras. ¿Qué son los chakras? Son ahorita, hasta ahora lo oficial son 7 chakras, pero se han descubierto que hay más chakras en todo el cuerpo, pero son 7 los que tenemos y que se van acompañando también con ciertos colores. También se ponen algunos, tal vez planetas, algunas formas específicas, simbólicas, para poder entender esos puntos energéticos. Pero cuando hablamos de la Cábala, cuando nos referimos a todo este proceso, ahí lo tienen ustedes, si lo pueden ver completo. ¿Sí? Sí, Es una, es una forma en la cual nosotros estamos redescubriendo aquello que para nosotros podría ser esa parte específica. Desarrolla en el ser humano la conciencia del ser. Lo que busca la mística judía es eso, desarrollar ese, la conciencia de acuerdo a las necesidades que se tienen, de acuerdo también a lo que es cada alumno. Tienen sus grados los alumnos, tienen su forma de exclusivo de convivir, de conocer. Y entonces sí podríamos nosotros establecer una línea específica. Arriba tenemos el microcosmos y el macrocosmos está mucho más allá arriba. Microcosmos empieza cuando nosotros nos damos cuenta del conocimiento que tenemos. Dad, que lo tienen allí, que es Urano, tiene mucho que ver con respecto a un conocimiento que no, para la mística judía no es específicamente lo que nosotros conocemos como el contexto social, político, económico, cultural. No, para la mística judía, el Da'at, o ese conocimiento, es aquello que nos está llevando de la mano para poder lograr entender a Dios en todas sus formas, y cómo Dios también se encuentra con nosotros en diferentes formas. Diferentes seres humanos es diferente forma de Dios. Y por supuesto, la mística judía nos va a hablar acerca de cómo ese conocimiento se va logrando entender con lo previo que tenemos, lo nuevo, y hacemos una forma de conocimiento más exclusivo, o una forma de conocimiento, podríamos decir, original de nosotros. Pero ese conocimiento no se adquiere así nada más con libros, no se adquiere nada más con la experiencia, se adquiere a través de la meditación, o sea, la introspección. Nos subimos de la parte que habíamos estado trabajando todas estas ocasiones de Malkuda y Yesod, y nos subimos hasta Dad por la parte de en medio. Si ven ustedes mi cursor, subimos desde lo más abajo hasta la parte de el conocimiento. La meditación en la mística judía se establece específicamente allí, en Da'at. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar? ¿Cuáles serían para nosotros los lineamientos para poder establecer una meditación en la cual vamos a lograr avanzar en nuestro estado de conciencia? Independientemente de su particular escuela o técnica que tenga la meditación, como lo estábamos contemplando al principio, lo que implica es una disciplina y práctica sistemática. O sea, quiere decir que si nosotros meditamos las siete, los 7 días a la semana, no es posible, porque vivimos en un lugar urbano, porque nuestro contexto social, político, económico, cultural no nos lo permite. ¿Dónde es el lugar? En los centros donde les llamamos ashram, donde están los centros energéticos,
Ahí sí, porque nada nos perturba. Estamos todo el día y podríamos establecer todos los días a una hora específica trabajar la meditación, que sería lo más adecuado. Pero en nuestra vida urbana o en la vida de las regiones donde tenemos que elaborar, es difícil meditar las 7 días a la semana. Qué bueno que se pudiese hacer 20 minutos, por lo menos, que serían las indicaciones. Pero si podemos meditar, bien meditar 3 veces a la semana, cuatro, estaría muy bien. Lo adecuado, lo loable, tiene que ser 7 veces a la semana, ¿sí? Que es lo que nosotros nos encontramos siempre en los ashram con los maestros. Entonces, es una práctica sistemática que precisamente abandona o para que es para nosotros el concepto específico de meditación no lo tenemos claro y nunca lo vamos a tener por ese mismo sistema en el cual todos tienen su propia escuela, su propia técnica, sus lugares específicos. A alguien por ahí le nace, hace lucubraciones, dice, ahora te voy a enseñar a meditar porque soy un maestro, se convierte en un maestro y les enseña a meditar de acuerdo a cómo se le ocurre. Y entonces son aspectos en los cuales nosotros no abandonamos la cuestión del concepto, sino buscamos realmente a qué se refiere la meditación. Debe observarse además una actitud siempre paciente, alegre, tenaz. El éxito y las experiencias revitalizadoras llegan finalmente. El objetivo aquí de la meditación es que nosotros entramos en una plática, como decía Jorge, en el cual estamos escuchamos a Dios. Ya no hablamos, el silencio es importantísimo. Hay lugares donde se guarda silencio durante todo el día, eh, una semana, un mes, qué sé yo, según como le pidan al estudiante que haga su silencio, pero a eso no se le llama meditación. Guardar silencio y estar haciendo otras actividades y toparse con todas las personas que están en un ashram y en silencio no es meditación. Meditación va más allá, que para la mística judía es el Da'at, es Urano. ¿Y cuál es la característica de Urano? ¿Quién me dice? No todos al mismo tiempo. Sí, Jorge, adelante. Urano representa. Urano, ¿le suena? Sí. Urano, pues en astrología es el planeta que nos facilita la innovación, que siempre está activo en su mente. O sea, Urano, pues es el planeta que nos permite avanzar, crecer, crecer en todos los sentidos. Urano, pues básicamente que es parte de ahora en esta era de Acuario nos permite hacer todos esos trabajos que podemos nosotros avanzar en nuestro estado de conciencia. ¿Por qué? Porque pues es el innovador. También podemos pensar que puede ser el rebelde, ¿verdad? Pero es el que une, que puede ser capaz de hacer que trabajemos en equipo. Sí, son características maravillosas de Urano, sí, que trabaja pues con Acuario y que también está presente en Géminis, ¿verdad? Que es la comunicación, facilita la comunicación, el contacto con lo más alto, pues. Muy bien, excelente, muy bien. Claro, Urano tiene que ver con la era de Acuarios. Y entonces, fíjense bien, no estaban tan lejos la mística judía en aquellos tiempos remotos que nosotros hemos estado contemplando, con Pico de la Mirándola, con lo que nos habla luego algunos
eventos básicos como en la Divina Comedia de Dante Alighieri, que estuvimos platicando en otra ocasión, tiene que ver mucho el Dad. Urano es el que nos va a manifestar, como bien nos comenta Jorge, nos va a llevar hacia el trabajo de la meditación. Entonces, ¿cómo lo vamos a enfocar? Principalmente, las escuelas de meditación se van a derivar de la práctica del yoga. Eso es necesario. Hay un yoga en la mística judía, no es un hatha yoga como nosotros lo conocemos, pero es un yoga. Recuerden que yoga no es específicamente el hatha yoga, sino que es todo un contexto de vivencias que se tienen, experiencias que se tienen. Entonces, el Raja Yoga o Raja Yoga, el Mantra Yoga, hay escuelas de meditación como el Zen, la forma en la cual encontramos maestros, el Maharashi, Mahesh Yogi, Gurudev, tantas grandes personalidades que hablan de la meditación, pero específicamente la meditación hebrea tiene mucho que ver con Urano. Toda esa característica de la ciencia, la filosofía, todo. Y entonces vamos a entrar en lo que el maestre avatar de la nueva era, Sergent de la Ferrier, contemplaba como tesis, antítesis, síntesis y la matesis. La matesis, ahí entraría la meditación, entre muchos otros aspectos, es la meditación. Entonces estamos encontrando que finalmente da dentro del microcosmos, si ustedes ven cómo está conectada ese diagrama que tenemos ahí en pantalla, DAD nos va a profundizar más en todo el proceso de promoción. ¿Qué nos promueve DAD? ¿Qué nos promueve la meditación? Número uno, la salud física, emocional, mental y espiritual. Ahí es donde empezamos a trabajar. Por eso hablar de la Kabbalah no estamos hablando de algo que está lejos, allá en un mundo diferente al nuestro. Está con nosotros, es parte de nosotros, de las ciencias sagradas que nosotros estamos tocando. Es esa parte en la cual nosotros estamos redescubriendo, absorbiendo, abstrayendo todo lo que se está impactando en nuestro contexto social y, por supuesto, vamos a descubrir que sí son fundamentos filosóficos, psicológicos del pensamiento y de las prácticas orientales, pero la Cábala es una meditación básicamente occidental. No tiene que ver con Oriente, por eso hablamos de ese aspecto Uranos, en el sentido que nos está dando un detalle de la vida para poder estrechar con ese silencio. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ¿No? está muy claro, Bien. maestro. Y pues Sí, todo lo sí, que comenta, adelante. sí, todo lo que comenta respecto pues a Urano, que representa pues el conocimiento, pues es facilitado precisamente por Urano, que Urano es intuitivo, es inspirado, es lo mente, es la mental, es mental pues, Así es. razonable. Entonces todas esas características, creo que estoy totalmente de acuerdo con usted que representa el conocimiento por Urano precisamente. Muy bien, gracias, Jorge. Aquí en el sentido dijo una palabra muy interesante, dijo intuición. La intuición es muy importante. Cada vez que nosotros trabajamos más la disciplina, cuando la meditación se ha hecho un hábito y disciplina, permite que logremos intuir. Y eso es básico. A eso se le llama Da'at, a la intuición. Cuando entramos en ese proceso, cuando logramos alcanzar la meditación cabalística, es porque intuimos. Y la intuición no es nada más de que vemos en la calle, vamos caminando y alguien nos ve y pensamos, intuimos que esa persona algo quiere. Eso no es la intuición de lo que está hablando Dad. O sea, Urano no nos dice,
intuye que la persona quiere hablar contigo, intuye la persona que te está queriendo molestar. No, eso no es DAT. DAT tiene que ver mucho con respecto al subconsciente liberal. Se está liberando el subconsciente. Entonces, sí necesitamos darnos cuenta que la intuición es la que nos va a dar la responsabilidad de entender a los demás y comprenderlos de acuerdo a las necesidades que tienen, pero desde el punto de vista que nosotros estamos observando. La intuición nos está despertando ese quehacer, esa labor en la cual podemos comprender a los demás en todos sus aspectos. Y entonces no juzgamos, no criticamos, no nos metemos en problemas con ellos, no, no acusamos, porque eso es importante. Cuando a nosotros nos conviene trabajar toda esta parte de Urano, en el sentido de la Da'at místico, buscamos la manera de llevar el llama y el niyama y, y podernos incorporar en todo lo que es sugerente. ¿Por qué adquiero una forma del subconsciente liberal que es la intuición? Porque el conocimiento y las experiencias que vamos guardando se van encontrando también con las motivaciones e intereses más puros y por supuesto más saludables. Cada vez tendríamos que ser mejor. Por eso, en el Colegio de Ciencias Sagradas, en este caso en la Escuela de Cábala, parte de ese colegio, siempre está buscando la manera de hacer personas mejores, no de buscar en ellas un lucro, ¿no? Quien lucra con las personas no está haciendo realmente un trabajo básico que podríamos decir gradual de respeto hacia la naturaleza o de reverencia hacia la naturaleza, sino que está lucrando con los demás. Entonces, lo importante aquí es saber que la intuición nos está llevando por parámetros muy diferentes a lo que normalmente nuestros cinco sentidos nos dicen, esto te puede estar sucediendo. No, la intuición va más allá. Por eso estamos hablando ahorita de dar el conocimiento. Va más allá todavía. Entonces, en nuestra vida cotidiana tiene que ver en la parte superconsciente o la intuitiva que van a encontrarse finalmente en una vía de liberación. Dar nos libera, Urano nos libera de mucho. Pero para eso tenemos ahorita el grado 76 de la era de Acuario y van a pasar muchos más años. Tienen que pasar. Hablábamos de la reencarnación, la ley de reencarnación, como un pulso de la evolución universal que contemplamos en alguna ocasión, el proceso en el cual la Cábala nos estaba contemplando el alma, qué pasa con ella. Y por supuesto tendríamos que encontrar que hay un principio fundamental del desarrollo humano. En este caso, vamos a descubrir algunos aspectos nuevos, básicos. Número uno, vamos a encontrar esas cinco formas almáticas, de abajo para arriba, Nefesh, Raj, Neshama, Haya y Yehida son, Haya y Yehida son las mismas. Hasta arriba, de donde estábamos nosotros contemplando, Nefesh tiene que ver mucho con respecto a algunos elementos básicos. Según la mística judía, vamos a encontrarnos que la cámara del ser humano está compuesto de varios pisos almáticos. ¿Sí? Vamos a ir paso a paso para que lo podamos entender. Si ya entendimos que Dad nos lleva hacia la intuición, porque Urano es lo que lleva a la intuición, y la intuición no es la física o la que podríamos hablar de las emociones o del pensamiento, no. Dad es una intuición
mucho más profunda. Y para eso vamos a ir comprendiendo cada uno de estos pisos almáticos. El primero es Nefesh, es la vitalidad física. Nefesh nos va a llevar de la mano porque en la parte teórica nosotros sabemos mucho o sabemos poco, pero en la cuestión de Urano, la cuestión de la intuición, la vitalidad física nos está diciendo mucho más allá de qué es esa forma. Es una vitalidad consciente, es el proceso de conciencia vital. Tiene que ver con el sentir, con el conocer, con el experimentar. Debe estar caracterizado por darnos cuenta que es el estado de conciencia, darnos cuenta y ser consciente de lo que sucede dentro y fuera de cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces vamos entendiendo a qué se refiere la palabra intuición, lo que es la Da'at. Por supuesto que hay una continua reflexión. El ser humano lleva esa reflexión hacia ese acto de intuición, sensibilidad y razón. ¿Qué es lo que nos va a proporcionar Urano? Todo el sentido de proyectarnos hacia un nivel diferente del que hemos tenido. No estamos compitiendo con los demás o comparándonos con los demás. Somos nosotros mismos los que estamos compitiendo con nosotros mismos. Quienes se juntan con nosotros, quienes están a nuestro alrededor, bienvenidos, bienvenidas. Pero no estamos hablando del acto de intuición, sensibilidad, razón de otras personas y que yo la tengo un poquito más alta que los demás o más baja y me estoy comparando. No, no se trata de eso. Da'at, en la mística judía, nos dice que debemos descubrirnos a nosotros mismos de acuerdo a la intuición que estamos logrando establecer. Y entonces la conciencia va a caracterizar, o ese estado de conciencia, lo auténticamente humano. Por eso Da'at es muy importante en el árbol sefirótico, porque caracteriza a la persona como un centro en sí misma. Se centra, el maestro Marcelli decía, el ser, centrarse, buscar el ser, ¿no? Porque en ese caso, el ser va a tener que ver finalmente con el contacto con la realidad y consigo mismo. A eso se le llamaría intuición. Cuando tenemos el estado de conciencia más liberado a lo que normalmente se ve, lo que podríamos decir profanamente se ve, y la mística judía nos enseña a que tenemos que alcanzar la intuición y lo que la va a representar es Da'at. Si vamos a llegar a Da'at, es otro nivel de trabajo. Pero Nefesh nos está marcando la vitalidad física porque necesitamos estar sanos. Recuerden que la sabiduría más grande que tiene el ser humano es la salud. Y entonces la vitalidad física, o sea, Nefesh es la que nos va a tener, es lo que nos amarra a la tierra y lo que nos va a fortalecer. Pero Ruach, como energía emocional, nos va a llevar de la mano hacia, si es una conciencia de nosotros mismos y el crecimiento y realización personal, entonces van a ser la posibilidad de la verdadera libertad, que todos decimos, quiero ser libre, sí, pero estás siendo libre en cierta forma, pero hay muchos tapujos, hay muchas situaciones en las cuales no puedes liberarte. Dar por parte de Urano, por el momento en que Urano en ese momento nos está dando la, la capacidad de intuir. Nos dice, tu libertad no es la que físicamente se ve, la parte emocional es la que nos tiene que liberar. ¿Por qué? Porque Ruach pertenece a eso que nosotros estamos llamándole el, el espíritu, conciencia objetiva. Por eso es Ruach, la energía emocional es una parte energética que está constante en nosotros. Nos despertamos y nos damos cuenta que necesitamos realizar algunas actividades, pero nos quedamos un rato con los ojos abiertos, semicerrados, cerrados, pero en la cama no nos levantamos. Estamos tratando
de revisar qué es lo que se tiene que hacer en el día, qué fue lo que pasó en el día anterior o qué pasó años atrás con nuestra vida y que se está encontrando en ese momento. ¿Qué es lo que sucede? La intuición nos está diciendo todo aquello que cuando tú despiertas tiene que ver mucho con el contexto del subconsciente. Estás inconsciente en el sueño, pero el subconsciente te está diciendo cómo debes de elaborar. Cuando llevamos a cabo una disciplina de meditación constante, vamos a despertar esa intuición. Urano entonces nos está ayudando a despertar cada vez más a esa libertad. En la, hay un libro de Lobsang Rampa que habla del tercer ojo y habla allí de una parte en la cual comenta acerca de lo que es el cordón de plata. No sé si ustedes han leído ese texto, si no, leanlo, que hemos estado platicando. Lean los libros o apunten por allí de Lobsang Rampa, El tercer ojo. Entonces, ya llevan muchos libros que deberían de estar leyendo para que vayamos comprendiendo todos estos aspectos. Sucede que el cordón de plata está en el plexo solar. Ustedes ya saben el plexo solar, quienes hacemos Hatha Yoga, tenemos nuestros institutos, llevamos a cabo, hablamos del plexo solar bastante, siempre lo estamos hablando. Bueno, en el plexo solar está a 3,5 dedos, abajo del ombligo, está el ki, que ya está amarrado el cordón umbilical. Para los chinos es el Gracias ki, a todos. para los, Siempre quiero para, escuchar esto. Marisa, ¿podría apagar su micrófono, por favor? Gracias. Sucede que No sé el por cordón de plata qué. nos está llevando hacia una postura en la cual no podemos zafarnos de nuestro cuerpo. Nos vamos en el sueño a muchos lugares, andamos allí en la parte astral y cuando tenemos que despertar, algo nos despierta. Si ustedes se han dado cuenta, si están conscientemente eh, activos al respecto, se percatan de que están soñando. Cuando están soñando, dicen los cabalistas, vuela, trata de volar en tu sueño. No sé si ustedes lo han logrado, pero hay un momento en el cual buscamos la manera de volar cuando nos damos cuenta que estamos soñando, pero hacemos consciente el sueño. Eso tiene que ver mucho con respecto a cómo estamos trabajando la intuición cuando volamos, dicen los maestros, los yogis, los grandes meditadores, dicen, es cuando ya se está liberando y la intuición es la que nos ayuda para podernos liberar. Entonces, la energía emocional, Ruach, es la que nos está ayudando a fortalecer la parte de la vitalidad física, la parte de Nefesh que no se ha fortalecido y en ese momento entramos en la energía emocional y nos despertamos, nos damos cuenta, según en el tercer ojo del Lobsang Rampa, regresa porque no se rompe el cordón de plata. Sin embargo, cuando la persona fallece, o sea, cuando se libera el alma del cuerpo y va al topos urano, como hablamos con respecto a Platón, ¿qué es lo que pasa? Se rompe el cordón de plata. Ya no se vuelve a agregar a ese cuerpo, el cuerpo se deshace y el alma va a regresar a otro cuerpo, una encarnación diferente. Entonces, tiene que ver mucho con respecto a esa libertad con la cual nosotros estamos buscando, que es la intuición la que nos lo va a proporcionar. Por supuesto, las emociones son las que nos van a tener que llevar de la mano hacia esa intuición. Si nuestro estado emocional es muy crítico o demasiado terrible, no podríamos establecer realmente una energía emocional como se está planteando en la cábala. Y de ahí viene Neshama, que es la capacidad mental, el pensamiento. ¿Cuántas veces nosotros pensamos negativamente en el día y cuántas veces lo hacemos positivamente? Si nos analizamos, intuimos
gracias a Urano, que ahora es el regente de la era de Acuario, tendríamos que establecer un trabajo constante entre nosotros mismos, consigo mismos, con respecto a nuestra capacidad de pensamiento positivo, ser cada día mejores personas. Y entonces necesitamos de esa capacidad mental de Nishama. Entonces, si se fijan, subimos de Nefesh, de la vitalidad física, a la parte emocional y luego pasamos al pensamiento. Eso es lo que nos va a dar la capacidad de seres humanos, porque viene después las últimas dos, Haya y Yehida. O sea, el yo divino supremo y que es la parte, la espiritualidad. Tiene que ver con si nosotros queremos aprender más de esto, nos vamos a ir principalmente al conocimiento del existencialismo. Es el que más se acerca al existencialismo. Si hablamos de las corrientes filosóficas occidentales, el existencialismo es el que va siempre a tratar de entrar de lleno en esas fases, en esas fases cinco fases que estamos hablando. Pero si nos vamos a la India, vamos a encontrar infinidad de aspectos en los cuales nosotros vamos a descubrir que sí hay una forma existencial, pero la tienen de una manera más hacia una deidad. Y esa deidad es la que les proporciona la intuición, es el dad de los hebreos, es la que le va a dar el fundamento para poderse proyectar a la persona. Y podríamos hablar de otros lugares donde se lleva a cabo la meditación, se lleva a cabo también posturas de yoga, aunque no le llamen yoga, hay posturas específicas de hatha yoga que uno mismo ni se da cuenta que la está haciendo y el cuerpo las está necesitando realizar. Sin darnos cuenta, ponemos una postura, estamos parados, estamos de pie y de pronto nos damos cuenta que estamos parados de una manera en la cual no siempre estamos parados. Es una postura de hatha yoga, sin darnos cuenta. Pero es porque estamos logrando la vitalidad física, la energía emocional, la capacidad mental, pensamiento, alcanzamos el yo divino supremo, la espiritualidad, porque estamos condensados a esa intuición. ¿Qué es lo que dicen los maestros? No pierdas ningún detalle. Si perdemos detalles de nuestra propia vida, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, con toda seguridad nos vamos a perder de mucho de lo que hay a nuestro alrededor, de nuestro contexto y de mucho de lo que hay en nosotros. Por eso es importante que nos demos cuenta por qué estos pisos almáticos son importantes de cómo lo estamos llevando y cómo vamos reproduciendo información específica a nuestro contexto físico completo y la forma en la cual el alma también lo está reestructurando. Para eso necesitamos finalmente que esos movimientos de energía nos lleven nivel por nivel a visualizar nuestra capacidad, nuestro temperamento y posibilidades humanas ante esas diversas situaciones cotidianas. Todo lo que vivimos es para nuestro bien siempre porque el futuro que tenemos va a ser cada vez mejor. Porque estamos buscando la manera de ser mejores personas, tanto hombres como mujeres. ¿Y por qué? Porque nos metemos en un lugar donde, en una escuela o una técnica, o nos metemos a una institución donde decimos, esto es lo que puede ayudarme para poder descubrirme a mí misma, sin saber, estamos intuyendo. Y entonces vamos haciendo más precisa, más nítida, más agudizada la intuición. ¿De qué trata entonces la meditación cabalística? ¿Ya se dieron cuenta? De lograr la intuición, de alcanzar la intuición, de proyectarse con el dar. Todo lo que se manifiesta en Urano, nosotros lo tenemos que recrear en nosotros mismos. Recto actuar,
recto pensar, recto sentir, recto hablar, recto comer, recto amar, recto dormir. O sea, la rectitud de la que en el Bhagavad Gita nos habla Krishna. En la parte de la mística judía nos están dando proyectos específicos, un sentido cabalístico en la meditación. Sí pueden ver, ¿verdad? Todavía. Si no lo logran ver la proyección que les envío, me avisan para volverla. Sí se ve, Pero sí se ve, sí se ve. Gracias. Bien, sí lo se ve. primero, gracias, qué amables, gracias. Lo primero es que encontramos con respecto al concepto, se tiene que referir principalmente a la necesidad básica que tenemos todos los seres humanos de interiorizarnos. A veces estamos en silencio, aunque estamos con la pareja, estamos en ese silencio donde nos estamos descubriendo ciertos elementos que no habíamos encontrado nosotros. Tal vez estamos lavando los trastes, tal vez barriendo, limpiando, tal vez en un silencio en el cual viendo el horizonte o algo, y de pronto nos damos cuenta que nos estamos interiorizando. Entonces, sí es importante darnos cuenta que hay diversos reinos en nuestro contexto. Y lo platicábamos ya en otras ocasiones, el reino o el mundo mineral, el vegetal, el animal, el humano y el sobrehumano, o que también en algunas ocasiones se le llama suprahumano. Este es el sentido cabalístico de la meditación. Si ya encontramos que la intuición es la que nos va a recrear una vida cada vez mejorada, cada vez más precisa en lo que nosotros necesitamos lograr, entonces esta forma de conceptualizar la vida diaria tiene mucho que ver con dar, con el conocimiento. Y por supuesto, son teorías metafísicas en las cuales vamos a encontrar este sentido cabalístico que tiene que ver con la mística, la parte exegética que va logrando atender esa parte esotérica de la cábala, y al estudiante le va a ayudar en la interpretación, o sea, la hermenéutica de su mundo, cómo está proyectándose su mundo con respecto a sí mismas, a sí mismos. Por ejemplo, nos damos cuenta que alguien no está haciendo una actividad adecuada o no se está proyectando con nosotros de una forma adecuada, que no está haciendo la forma de vivir adecuadamente. Y podemos acusarla, podemos criticarla, podemos establecer un ritmo de vida en la cual decimos, estás mal por esto y por esto. Y nos damos cuenta que estamos llevando un proyecto de trabajo, de edad, que nos dice, si juzgas, también alguien te va a juzgar. Si condenas, también alguien te va a condenar. O la misma vida te va a condenar. Entonces, dar, en ese sentido, nos está diciendo, vamos a descubrirnos con intuición, con esmero, con amor, con proyección hacia los demás y ser mejores personas, no logrando establecer como antes éramos, sino que nuestro estado de conciencia tiene que superar lo que antes éramos. Que sí nos molestan ciertas formas de ser de las personas, está bien, estamos molestos, pero tenemos que intuir que edad nos está diciendo, ya te diste cuenta, no hagas lo mismo, ¿no? El maestro, mi hermano mayor, mi sublime hermano mayor nos decía, no le gusta lo que está haciendo la persona, no lo haga usted. Un día va a tener que hacerlo. Si nos ponemos en los zapatos de esas personas que nosotros estamos viendo que no está viviendo una vida adecuada a lo que nosotros creemos que puede ser, es porque hay algo en nosotros que de plano, de acuerdo al sentido cabalístico de la meditación y de la edad, nos está enseñando que debemos purificarnos, ¿no? El alma se debe purificar, es un sendero de purificación, porque el Mesías, o sea,
todo el proceso que lleva de trabajo del mesianismo, el Mesías al llegar al plano terrenal por ese rayo luminoso, está manifestándose de acuerdo a tres personas que nosotros estamos descubriendo que son Keter, Hoshmar y Binah, que son los más altos. Entonces decimos, bueno, intuyo que hay alguien superior que me está llevando de la mano, pero también puede ser una persona que está a mi alrededor, que es el representante y que me puede dar una orientación específica al respecto. Está muy bien, por ahí no tenemos ningún problema, pero el sentido cabalístico de la meditación es la fe y la creencia específica que tiene cada era cósmica. Por ejemplo, la era en la cual Moisés empieza a, a proyectar la sagrada tradición iniciática es el yo soy, es Aries. La fe y la creencia específica de esa era tiene mucho que ver con respecto a a la capacidad de esos momentos para poder tener esa fe y esa creencia. Y va a construir de acuerdo a un concepto de Dios, pero no así las siguientes eras, ¿no? Por ejemplo, la era de Piscis o antes de la era de Aries, la era de Tauro. Tiene una forma de fe y de creencia específica, de un concepto de Dios específico. En la era de Piscis también había una fe, hay una creencia, y entonces no romper con todo eso, no se trata de romper, es hacer la síntesis. No rompan con nada, no rompan con sus tradiciones religiosas, sino enriquezcanlas con todo lo que están aprendiendo en esta parte. Si rompemos, tache, es un tachezote grandote, porque es de donde nosotros, nuestra alma llegó, hizo su negociación, el topus Uranus llegó, bajó, llegó al cuerpo que tenemos, y está trabajando eso. Entonces no rompan con sus tradiciones, no rompan con sus religiones, no rompan con sus creencias, simplemente enriquezcan de acuerdo a la fe y la creencia específica de Da'at, de Urano, de la intuición, enriquezcan sus creencias, no las rompan, ¿sale? Y esto tiene que ver con porque el estudiante va a participar de un sistema divino infinito, pero también va a visualizar como el principio y el fin de todo el contexto que lo rodea. Por eso Da'at es importante, volvemos a Da'at constantemente en esta ocasión porque nos está diciendo cómo debemos intuir todo lo que está a nuestro alrededor, cómo debemos intuir que una persona no está viviendo, no está haciendo la vida adecuadamente. Y estoy molesto y por eso me quiero salir de aquí y ya no quiero estar. Me voy a otro lado. Tache, no se debe de hacer. Al contrario, debemos intuir y de meternos en los zapatos de esa persona. Tiene su propia fe, su propia creencia, lo necesita por alguna razón. Comprender es muy importante. La comprensión es básica. Dad nos está diciendo por parte de Uranus, comprende. No juzgues, no critiques, analízate y proyéctate y ser mejor persona, no seas igual, pero sigue ahí, no te, no te escurras, no huyas, sigue adelante con tu proyecto de vida, es un linaje, sigue ese linaje, no veas en las personas, porque si estamos por las personas, ahí nos dice la fe y la creencia específica de Urano, nos está diciendo que no estamos siguiendo la pauta de edad actual, sino el edad anterior, el de Piscis, el de la creencia que está en una forma de, podríamos decir, fanatismo, si se quiere entender así. Entonces, vamos buscando aspectos cada vez más relacionados con nosotros. El proyecto de vida, entonces, está en la meditación cabalística que va a llevar al estudiante de acuerdo a una disciplina que tiene que ver con una práctica
que va a ser mejor persona y un ser humano, como ustedes lo están observando, que respeta la naturaleza de los reinos que habitan en su contexto sociohistórico y cultural. En este sentido, nosotros estamos dándonos cuenta que hay una relación, un modelo que va a recobrar lo auténtico. Urano, en este caso, como regente de Acuario, nos está diciendo que debe haber una parte auténtica en donde nosotros estamos viviendo. Queremos ser auténticos y queremos que todos los demás sean auténticos. ¿Por qué? Porque esa regencia de Urano, la parte que nos está constante moviendo la intuición, tiene que ver con la autenticidad. Entonces estamos tocando otra parte del sentido cabalístico de la meditación, la autenticidad, ser auténticos, no ser igual que los demás. ¿Sí? Entonces, si somos congruentes en la expresión del verdadero yo, es decir, de los sentimientos, emociones, ideas, valores, conductas, objetivos vitales, tiene que ver con la condición de encuentro y crecimiento que va a asegurar una relación humana rica y significativa. O sea, estamos enriqueciendo nuestra vida, estamos enriqueciendo nuestra persona de acuerdo a la intuición, de acuerdo a una disciplina que nos está llevando hacia un contexto diferente que va a tener que ser visualizado de acuerdo a la naturaleza, a nuestras formas de ser, nuestra forma, nuestro temperamento y, por supuesto, tiene que ver con la autenticidad. Y claro, vamos a encontrarnos en ese concepto de la energetización. ¿Cuál es la misión de la práctica meditativa de la Cábala? Si ya encontramos que hay debemos ser intuitivos, debemos buscar la manera de ser auténticos, debemos de encontrarnos siempre en un avance constante de nuestra persona, siempre vamos a avanzar, parece como que nos retrocedemos o como que quedamos en stand-by, y no es cierto, no es así. Logramos alcanzar elementos básicos que tienen que ver con esa autenticidad. Y la misión práctica tiene que ver, por ejemplo, los maestros cabalistas, en las místicas, cualquier tipo de mística procura, guiando como instructor, o sea, como gurú, que el discípulo comprenda y practique de acuerdo a su temperamento, sus posibilidades y capacidades. Y por supuesto estamos hablando de Urano en el sentido de edad. La forma adecuada debe de ser percibir la luz del empirio. El empirio es muy importante, vamos a hablar después del empirio para que nos demos cuenta cómo allá donde está Ain, ¿se acuerdan del árbol de la vida que decíamos Ain, Ein Sof y Ein Sof Out, de donde viene bajando todo el rayo, el sentido del rayo luminoso? Tiene que ver finalmente la estructura de la mística cabalística. Y por lo tanto, el discípulo, ¿qué hace? Si el maestro procura por el discípulo, ¿cuál es su rol? Adquiere herramientas básicas durante la relación con el maestro para consagrarse como instructor un día, para maestro en algún momento de su vida. Y se va a consagrar también transmitiendo el contexto de la sagrada tradición iniciática. Tiene que ver de acuerdo a la voluntad de cambio que realicen los individuos y por supuesto si deciden ser instruidos, porque muchos dicen, bueno, ya entendí, ya me di cuenta, pero no me gusta y esta persona no me gusta. Está yendo por la persona. Aquí de lo que trata es no ir por la persona, es por un linaje, seguir una línea que no son las personas pueden entender la línea, el linaje de una forma diferente e instruir de una forma diferente, pero cuando tenemos la intuición y alcanzamos ese conocimiento, esa edad, vamos a proyectarnos de acuerdo a todo lo que está específicamente hablándose con respecto a nuestras necesidades. Y por supuesto,
tiene que ver con el sentido de la vida. Ahí está donde nosotros vamos a descubrirnos. Ese sentido de la vida nos va a proyectar de acuerdo a las necesidades. Recuerden, tenemos necesidades básicas. Por supuesto, la meditación cabalística, de acuerdo a esa tradición iniciática en nuestra era, la era que estamos viviendo de Acuario, va a constituir esa disciplina de autoconocimiento, introspección, relajación profunda con efectos psicológicos y orgánicos, y van a beneficiar a nosotros como estudiantes, dotándonos de salud y de vitalidad, que era lo que al principio estábamos contemplando. ¿Dónde está ese sentido de la vida? En Da'at, en el proyecto que nosotros tenemos con el conocimiento. A eso se le llama Da'at. Todo lo que estamos ahorita contemplando es Da'at, el conocimiento. Y por supuesto tiene que ver con las técnicas de meditación, como decía por ahí, me parece Julie Vera, nos decía, preguntaba si era una forma específica de la postura para meditar, ¿sí? Y por ahí nos decía Silvia, sí hay muchas formas de meditar, hay una de parada, ¿no? Hay otros diferentes. Aquí lo que se interesa es que la columna esté recta, en forma eh, vertical al cosmos, al cielo. Entonces, va a buscarse en la era de Acuario las formas que nosotros vamos a descubrir. Primero deben ser aceptadas y valoradas, de acuerdo a esa salud y vitalidad. Son técnicas de meditación que para nosotros nos pueden ayudar si estamos parados, si estamos sentados, si vamos caminando. El objetivo es que nosotros logremos alcanzar un estado de conciencia cada vez mejorado de nosotros sin compararnos con los demás. Y por supuesto, hay instrumentos básicos. ¿Cuál es el instrumento básico? ¿Quién nos puede decir el instrumento básico para la meditación? Les vamos a poner 10 décimas, como si estuviéramos en la escuela. ¿Quién dice yo? Eloísa, Julie. Nuestra concentración. Ajá. ¿Sería un instrumento? ¿El básico? ¿Cuál Son sería? dos. Sí. Yo también pensaba en la concentración. La Eh, se, concentración, Jorge. se requiere de los 8 básicamente hasta llegar al samadhi, sí, para que cuando Alcanzar. llegues al pratyahara, que llegues pues a los últimos, pues lo más importante sería pues un día llegar hasta el samadhi, que es el contacto más cercano, yo pienso que con la divinidad, cuando Pero ¿cuál cae es? en un Fíjense. estado de A ver, meditativo. Jorge. A ver, Fíjense, Jorge. Yo pregunté por el instrumento La básico para meditar. Silvia, respiración. ¿cuál? ¿Yoli? Aquí Susana nos dice que es el cuerpo y la mente. El cuerpo y la mente. Silvia, ¿qué nos dice? Reverendo, a ver, platíquenos. ¿Cuál sería el Está instrumento apagado básico? su micrófono, reverendo, perdón. Eh, bueno, para mí el instrumento imprescindible es el mismo ser humano. Eso es. Con eso No hay basta. otra No necesidad. hay Con que otro. sea ser humano no hay necesario nada más para la meditación. Así es. Muy bien. Excelente respuesta. Es el ser humano. Somos nosotros el instrumento, si no, no se podría. El alma. Una acotación para aclarar lo que Jorge decía. En realidad, a través de la meditación, yo puedo mejorar mi pratyahara, mis asanas, o sea, esas 8 ramas del yoga se Tiene que mejoran ver y se con eso. logran porque cuando ya vamos a las partes de Dhyana, Dharana y Samadhi, son un producto dentro de la meditación de alguna manera, es un resultado dentro de la meditación. Pero el Ujú. trabajo de la meditación, el único instrumento que se requiere es estar uno. Y como Así decía es. hoy, uno puede hacerlo mientras camina y va a hacer los mandados.
Uno puede hacerlo mientras pelas las cebollas para cocinar. Eh, no hay un requerimiento mayor. Eh, Cuando uno aprende una base de técnica, digamos, después la meditación en realidad no requiere técnica. Eso Claro, lo usamos al principio porque, bueno, venimos con la mente tan embarullada de la vida diaria que así, no sabemos pararla, no sabemos así es. detenerla. No se Entonces, detiene. para introducirnos al ejercicio se ofrecen ciertas técnicas, unos ciertos pasos para Ujú, llegar a ella. Pero ya cuando estamos prácticos, la meditación puede ser casi continua, podríamos decir. Es el exacto. estar totalmente en sí mismo. Es un Muy estado de bien. ensimismamiento donde uno cuando está con el otro responde desde ese ensimismamiento. Es un estado de centro. No es Exacto. otra cosa la meditación para mí, eso desde mi experiencia. Claro. Sí, y tiene que ver, gracias, Silvia, qué amable. En este sentido, si se dieron cuenta, todo lo que nos está comentando, y lo hemos estado contemplando, lo que acaba de decir Silvia, Jorge, Yuli, eh, Susana, estamos logrando avanzar cada vez más en edad. Urano nos está llevando de la mano por ese, el beneficio de, que nos da Urano tiene que ver mucho con la como expresión humana al respecto de una comunicación. Urano tiene que ver con la comunicación. Mm. Bien, voy a cerrar aquí para Podría, detener todo. un favorzote. Sí, Este, la primera o segunda lámina la podrías poner para tomarme una foto, por favor. ¿Dónde está el se árbol las vamos, cefirot? se Ah, las vamos a mandar, no se preocupen. ok, Se de las, acuerdo. se las vamos a mandar, pero con todo gusto, Jorge, no se preocupe, va de nuevo, Ok, va nuevamente de nuevo. bien, gracias. Sí. No, es la cuarta. ¿La cuarta? Sí, por favor. ¿Esa? Por favor, un momentito. Ya está, gracias. Me llama la atención, maestro, que aquí puso a los, este, no son ángeles, son arcángeles. Sí, Gabriel, Rafael. ajá, eh, así es. ¿Nos podría hablar un poquito de ellos, por favor? Claro, con todo gusto. Ustedes saben que hay 7 arcángeles básicos, ¿sí? Cada uno de los días tiene sus propios arcángeles, son básicos. Entonces, cuando hablamos de cada uno de ellos, tiene una forma de vivir. Nosotros, en el aspecto de edad, aquí donde está Uranus, todavía el microcosmo, los arcángeles van a darnos mucho con respecto a lo que necesitamos trabajar. Por ejemplo, en Zadkiel, si lo ven, está en un sendero específico y es una de las céfiras específicas también. Y tiene que ver con Júpiter, con Jueves. Vamos a hablar así rápidamente porque parece ser que ya se nos está yendo el tiempo, pero va a haber un momento en el cual vamos a trabajar los arcángeles en la cábala mística, cómo nosotros los intuimos, pero necesitamos primero saber cómo intuir todo esto y saber meditar. El objetivo es que ustedes mediten a partir de esto que hemos estado trabajando, entren en meditación, ya cuando hay el reverendo, bueno, hace su concentración tibetana y esto también parte de la meditación, ¿no? Pero mediten, si es posible, los 7 días para poder entender todo esto y un día cuando entremos a los aspectos de los arcángeles, se van a dar cuenta qué belleza es el trabajo de la cábala. Es muy profunda, es bellísima. Entonces, hablando de Zadkiel, que tiene que ver con Júpiter,
muchas ocasiones lo van a traducir hacia el sábado, no tanto como Júpiter, sino como en la parte de sábado, aunque es Saturno, sábado y es Zadkiel. En este caso, Zadkiel tiene que ver con Saturno, si ustedes lo ven del lado izquierdo nuestro, derecho de la hasta arriba, en el número 3, y Zadkiel vuelve a ser en Júpiter. Entonces tiene dos potestades, tanto jueves como sábado. Zadkiel tiene la vibración del Da'at, tiene una fuerza vibratoria específica. Entonces nosotros lo que podríamos establecer nada más con ese, con Zadkiel, es que tiene que ver mucho con respecto a la parte, el color es morado, su color es morado y tiene que ver con el yo soy, con una estructura cósmica que nos está llevando de la mano hacia la vitalidad, la virtud, la, la rectitud. Zadkiel nos está proyectando hacia la comunicación. Por eso Dad, Urano, tiene que ver con la comunicación. ¿Qué es la comunicación en Zadkiel? Es el proceso más importante de la interacción del ser humano. Zadkiel, por tener esas dos potestades, tanto en jueves con Júpiter, tanto en Saturno como en el sábado, si estamos hablando de días, hay el intercambio, en este caso, de una realidad frente a la vida, el concebirla únicamente como la transmisión y recepción de mensajes de un emisor, y tiene que ver también con el receptor, y nos va a impedir entender la esencia, la profundidad y trascendencia de la comunicación como fenómeno humano. Zadkiel es muy importante en nuestras vidas, como todos los demás arcángeles, pero está en dos momentos, en el sábado y en el jueves. Está en Saturno y está en Júpiter. Y tiene mucho que ver con respecto a lo que nosotros estamos requiriendo de Saturno. Saturno es tú cumplirás, es a fuerza, ¿no? Saturno es bárbaro, Saturno. Júpiter, bueno, por ahí nos da así como un padre, no te preocupes, no hay problema, pero en Saturno es cumples porque cumples, ¿no? Una casa 12. Sí, adelante Virginia, si nos quiere comentar algo. Buenas noches a todos. Pues nada más una Buenas duda porque yo estoy viendo que son dos arcángeles diferentes. O sea, el noches. nombre se parece, pero uno es Sab, PH Kiel, y el otro es Sad Kiel. No es el Así mismo es. arcángel, según lo que yo veo, pero no sé, usted me Sí, sacará de esa duda, por las palabras, sí, sí tienes razón. En efecto, Safkiel tiene que ver mucho con respecto a Saturno, pero los dos, Zadkiel y Safkiel, son lo mismo, nada más que el nombre que se le da en Saturno es Safkiel y en Júpiter se le da como Zadkiel, es muy diferente, pero si ustedes observan la pH y la DK son las que se le cambian, pero es el mismo arcángel. ¿Sí? Entonces, sí, la escritura, la gramática es la que nos está diciendo, proyectando algo diferente, pero nada más por el pH y el DK es el que cambia. Pero tiene que ver con lo que estábamos comentando. El- esas letras nos están diciendo de una vibración diferente. Por eso uno está en sábado y otro está en jueves. Zadkiel con DK, como lo tienen allí en la parte de Júpiter, tiene una vibración diferente y Zadkiel con pH tiene otra vibración diferente. Pero sí, tiene razón, son dos palabras diferentes con el mismo arcángel, pero se le va a nombrar de una forma diferente, como Jehová y Yahvé igual, ¿no? Entonces, es el mismo, nada más que Jehová tiene una fuerza vital, paternal, y Yahvé es una fuerza cósmica diferente, pero es el mismo.
¿Sí me entienden? Por ahí, sí le logran entender. Pero sí, son las dos letras que nos hacen cambiar la vibración, por eso es vibratorio, ¿no? Igual como los mantras también tienen una vibración, los arcángeles tienen su propia vibración y son la comunicación. Urano nos va a llevar hacia una comunicación que va a enriquecernos de acuerdo a las necesidades básicas. Es el intercambio de ideas, sentimientos, experiencias que han ido modelando las actitudes, los conocimientos, sentimientos y conductas ante la vida. Eso es para nosotros lo básico de esos dos, de ese arcángel mismo con su diferente nombre, para que no se vayan a perder. ¿Alguna duda? ¿Quieren que ya le quite por ahí? ¿O quieren hablar más de esto? Sí, Silvia, adelante. Pequeñas acotaciones desde la astrología, digamos, que Sí, Júpiter representa nuestra necesidad de expansión, de crecimiento, desde la astrología personal. Quizás de alguna manera el simbolismo de Saquiel es esa energía expansiva que representa Júpiter, mientras que Saturno es restricción, son las reglas y tiene que ver justamente con cumplir un orden determinado. Siempre digo cuando estamos en los periodos saturninos a las personas, eh, en realidad no es algo malo Saturno, sino que simplemente pide que revisemos nuestro cumplimiento, nuestra manera de acatar las reglas que ahora la situación requiere. Eh, Porque eso es lo que él nos pide, ajustémonos a las reglas. Y Urano estaba, mientras hablábamos hoy, ¿no?, de lo que representa acá en el Daat, quizás está muy relacionado con esa regencia que tienen junto a la luna con la glándula pituitaria, ¿no? Desde la astrología hay una parte que está regida por la luna y una parte por Urano. Y creo que esa comunicación, que acá habla de una comunicación trascendente, ¿no? No es no es la comunicación trivial que manejamos entre las personas rápidamente, sino que habla de algo mucho más trascendente. Tiene que ver con eso de saberme conectado a una fuente superior, algo mucho más místico, que está relacionado justamente con lo alto nuestro, ¿no? Con nuestras alturas, ya llegando a la cúspide del árbol cabalístico, ¿no? claro. Muy bien, Tiene que muy ver bien. más. Yo lo asocio de esa manera, es una asociación libre, pero bueno, ojalá que podamos profundizar en la Así es. significación. Sí, va a ir más, hay más todavía, pero qué amable, sí, gracias por esa participación. Maritza, adelante, Buenas si quiere noches. decir. Una Buenas pregunta. noches. Sí, Sí, quería saber, tengo entendido que también existe la sabiduría hiperbórea donde se habla de otro tipo de cábala que también habla del origen de nosotros y sí, que esta cábala que se está usando, que está basado en el judaísmo o en lo hebreo, está basada ¿cómo se dice? En el diseño del demiurgo. ¿Me podrías hablar un así es. poquito más de eso, por favor? Por supuesto, claro, con todo gusto. El demiurgo, si ustedes saben, el demiurgo es una potestad divina muy alta, muy profunda, en el sentido de demasiada energía. De ahí viene todo el contexto en el cual viene bajando la, el rayo luminoso que estábamos viendo en ocasión, la otra ocasión, y está también viene un rayo bajando. Tiene mucho que ver con respecto a la encarnación de el verbo. Eso es la base. El empirio, el gran empirio, va a llevar a cabo la encarnación a través de todo el árbol sefidótico para llegar hasta Malkut y encarnarse. Es el Hijo del Hombre.
en esta era es el Hijo del Hombre. El empirio es eso. Entonces, podríamos hablar del empirio y llevarnos una hora y media más con respecto a esto, pero vamos a hacer ya nuestros grupos para que en cierta hora vamos a hablar también cada lunes, pero ya tener un grupo en el cual se está observando, tenemos unos planes de estudio donde vamos a llegar a a la- las pautas. Pero el empirio, nada más para señalar un poquito todo esto, es el que va a encarnarse porque se va a representar como el Hijo del Hombre. El estado de conciencia en Acuario es esa parte. Y la vienen hablando los profetas, la vienen contemplando los místicos. Y el Hijo del Hombre va a tener que funcionar de acuerdo a las necesidades que tiene el planeta, pero el imperio va a gobernar también los demás planetas para poder equilibrar, porque si nada más llega al planeta Tierra como todos lo creemos, pues no, no es así. Tiene que llegar al contexto donde estamos nosotros ubicados en la Vía Láctea. Por eso el imperio va a funcionar como la encarnación del ver. ¿Y qué diferencia con la sabiduría hiperbórea? La parte del hiper es lo más amplio, ¿no? Porque tiene que ver con otra sugerencia en el contexto gnóstico. Los gnósticos eran los que estaban siempre contemplando lo hiperbóreo, lo necesario para poder establecer una cantidad de vibración básica y que se va a contemplar de acuerdo a características muy específicas. Pero es eso, lo hiperbóreo tiene una sugerencia con respecto a lo grande, a lo magnánimo, podríamos decir, y que se va a establecer de acuerdo a las necesidades que tienen en ciertas regiones algunos seres humanos o en algunos planetas, porque esto es cósmico. Todo lo que estamos ahorita hablando del hiperbóreo, del empirio y muchos otros nombres que por ahí le damos, los arcángeles, por ejemplo, Sartiel y Sartiel. En este caso, estamos hablando de un contexto cósmico en el cual vamos a encontrarnos paso a paso de acuerdo a la Cábala, pero tenemos primero que estudiar muchos de los principios de la Cábala. ¿Cómo nace la Cábala? ¿Por qué nace? ¿Para quién? Porque finalmente la mística judía lo asegura, pero es individual. La Cábala no es específica de una corriente, de una religión o de un contexto eh, cultural. La cábala es una sabiduría que va a encontrarse de acuerdo a las necesidades que tienen los seres humanos en un momento dado. Y por eso entramos en el gnosticismo. Los gnósticos desde el tiempo, mucho más tiempo atrás, antes de la Edad Media, ya estaban hablando del hiperbóreo y de una función básica para el contexto cósmico, pero eso lo tendríamos que aclarar para poder ver primero las bases, para luego encontrarnos en sustentar todo esto con respecto a ir entendiendo paso por paso para no perdernos en conceptos que no podríamos entender ahorita y que probablemente divaguemos, ¿no? Pero vamos a ir paso por paso, poco a poquito. ¿Está bien, Maritza? ¿Estamos bien? Gracias, sí, sí, sí. También tengo entendido que dentro de la sabiduría hipermedia la forma de transmutación es diferente, es otra definición de cómo la trascendencia, por ejemplo, es justamente ahí se trata de que se tiene que tratar de parar la reencarnación para ya de una vez llegar, ¿no? a, a, a la fuente, de donde realmente, ¿no? A lo incognoscible, a lo que realmente hemos salido, ¿no? Que hasta Es, cierto punto esta parte de la cábala sería como una parte hasta intermedia, digamos. Hay otro más allá de eso, hay otra verdad más profunda. Entonces, bueno, estaba leyendo un poco acerca de eso y me pareció interesante y ahora quiero ser un poco más constante viniendo a las reuniones porque pues, es importante entender esto para poder sí, entender todo eso un poco sí, mejor. exacto. ¿Se acuerdan?
No sé si estuvo usted con nosotros en un momento en que yo les hablé del sublunar, que el alma se queda entre la luna y la tierra, que se llama sublunar, pero cuando se lleva a la parte hiperbórea, va hacia el sol, que sería la fuente, pero no el sol que nosotros vemos, Ujú, ujú. ¿no? Es un sol diferente que se Sí. le llamaríamos empíreo. En Ok. una ocasión, si usted busca en YouTube y Mm, busca las otras pláticas que hemos tenido, hemos sí. hablado de ese contexto, pero Ok. ya habíamos hablado sin nombrar como hiperbóreo y sin nombrar como empíreo, para que no se fuera confundido, porque las dos palabras tienen algo más, mucho más allá de lo que podríamos nosotros tratar, pero nada más con que veamos el sublunar, que no llega el alma más que a estar encarnando, pero cuando pasa del sublunar y va hacia el sol, que no es el mismo, ya no reencarna, ya tiene otros objetivos, otras características, pero lo vamos a tratar más adelante. Vea usted mientras, quienes no han estado, vean las antiguas Ok. pláticas para que se den cuenta de que por allí andábamos hablando. Es cuando hablábamos de la reencarnación, busque con respecto a la reencarnación, fueron como 2 o 3 ocasiones, para que se percate de que, aunque no hablamos esas, no decimos sus nombres, lo estamos como telegrafiando. Por ahí Ujú. vamos a ir en algún momento dado. ¿Sale? Gracias. Gracias. Bueno, pues yo creo que ya es tiempo, me va a colgar, ¿no? Eloísa ya me va a fusilar, son las 8:41, pero bueno, estuvimos contemplando mucho de esto. No sé si se grabó también esa parte, pero de los que son, yo leo aquí 271 presentes, no sé si estoy bien o estoy mal, pero bueno, nos vemos en otra ocasión. Sigan también con respecto a la, a los demás, a los otros 2 maestros que hablan cada lunes y platiquen de todo esto y se van a ir profundizando, enriquezcanse siempre y lean, como lo estaba comentando Maritza, y les agradezco mucho las intervenciones, Silvia, Jorge, Virginia, Yuli, Susana, todos los que estuvieron, Eloísa. Les agradezco mucho porque siempre hace falta ese trabajo de cada uno de nosotros, no nada más me dejen con el micrófono, levanten la mano y comenten, ¿no? Es bueno, es parte. Cuídense mucho, que tengan bonito inicio de semana y que tengan una maravillosa vida hoy y siempre. Larga Bueno, vida, salud y larga vida, Muchísimas ¿no? gracias. 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 Gracias, nos vemos. Gracias.